La guerra cultural hoy sigue siendo esencial. Es un momento en que hay una contraofensiva de la reacción de la ultraderecha, del fascismo muy violento, y efectivamente todavía se sigue dando la espantosa paradoja de gente pobre, de gente humilde, de gente de los sectores más explotados que votan por un candidato que los medios les venden como prometedor, esperanzador. Eso tiene que ver con esta guerra cultural. Es decir, no es solo un fenómeno, digamos, de coyuntura política, no es solo un fenómeno de propaganda asociada a unas elecciones. Es un tema que tiene que ver con cómo la persona, el individuo, se relaciona consigo mismo, con su entorno, con su destino. Entonces la idea de prometerle mejoras a corto plazo en el plano, digamos, material, del consumo, etcétera, puede engañar a mucha gente. Una de las cosas verdaderamente que tiene que ser un tema del Foro de Sao Paulo, que supongo que mucha gente de los partidos que están y de las agrupaciones que están representadas en el foro están estudiando y debatiendo, es, digamos, las enseñanzas que nos ha dejado o que nos está dejando, pues no ha terminado ni todavía se ve claro cuándo va a terminar la pandemia. Es decir, la pandemia ha revelado la crisis profunda del modelo neoliberal, la gran farsa del modelo neoliberal, cómo realmente está diseñado para las élites, cómo las grandes masas están excluidas y cada vez son más acorraladas, y cómo han sido las principales víctimas de esta pandemia. Es decir, yo creo que se ha sacudido la conciencia del mundo en torno a esta epidemia, y se ha sacudido, por ejemplo, el famoso tema de la privatización de la salud, que en una época fue uno de los dogmas neoliberales, que no había que realmente, digamos, hacer grandes gastos en la prevención, sencillamente había que dejarle a las clínicas privadas, a la industria farmacéutica, que es uno de los mecanismos más perversos de los que se ha visto actuar en estos tiempos, la cura de enfermedades, de los que pueden pagar esos medicamentos, esos tratamientos. Yo creo que es un momento en que la izquierda, cuando la gente que no se acostumbra a este sistema genocida, que no acepta este sistema genocida como el orden natural de las cosas, que es lo que nos quieren, digamos, vender, tiene que aprovechar este momento para realmente movilizar, crear una trinchera anticapitalista. Eso lo decía Tilio Borón en un texto verdaderamente antológico en torno a la pandemia. Las fuerzas anticapitalistas tienen que aprovechar este momento para ganar adeptos, aclarar a la gente que todavía está confundida. Y yo creo que en este aniversario del foro, entre las tareas principales, tendría que estar esa guerra cultural, donde hay que añadir el componente antifascista, porque otra de las cosas, digamos, que se ha visto muy clara en los últimos años ha sido la rearticulación de un neofascismo muy racista, tremendamente intolerante, que es despiadado, no tiene ninguna intención de disimular su voluntad de imponerse a toda costa, y eso se está viendo, bueno, se está viendo en la administración Trump, se está viendo en Bolsonaro, se está viendo aquí y allá en nuestra América, y se está viendo en Europa. En Europa hay partidos abiertamente neonazis que están en el Parlamento Europeo, que tienen fuerza en los parlamentos nacionales, que incluso están dando una batalla por la memoria. Esto es importante también en cuanto a la guerra cultural. La idea de que la batalla no es solo
en torno al presente y en torno al futuro, es también con respecto a la memoria, al pasado, a la historia. La idea de lavar el franquismo, lavar la cara del franquismo, la idea de arrebatarle a la antigua Unión Soviética los extraordinarios méritos decisivos en la derrota de las Fuerzas Armadas hitlerianas. La derrota del fascismo se le debe a los pueblos de la antigua Unión Soviética, y eso, la industria cultural yanqui y de Occidente en general, ha hecho lo imposible por engañar al mundo y que la gente piense que fue el famoso desembarco en Normandía, aquel día D, el momento decisivo para la derrota de Hitler. Quienes quebraron a las fuerzas hitlerianas fueron los soviéticos, los civiles, el pueblo y las fuerzas militares soviéticas, con un sacrificio de 27 millones de vidas. El presidente Putin hizo declaraciones muy importantes y después en su discurso por el Día de la Victoria también habló de ese tema. Es una gran estafa a la que ha sido sometida la humanidad en estos últimos años y que tiene mucho que ver con la guerra en torno a la memoria. Es decir, estamos también batallando por defender a nuestros mártires, a nuestros héroes, la huella de la gente de izquierda que ha sido tergiversada, que ha sido distorsionada por el gran aparato cultural de la ultraderecha. Y no hemos creado vamos a decir, el antídoto frente a esa gran maquinaria cultural. Tenemos que ir creando una cultura afianzada, una cultura revolucionaria, una cultura emancipadora. La tesis aquella de Martí que Fidel repetía tanto, que solo alguien culto puede ser libre. Fidel decía, sin cultura no hay libertad posible. Y hemos visto en estos retrocesos de la izquierda de los últimos años, personas que, repito, lograron incluso grandes ventajas en términos materiales de los procesos progresistas y de pronto en un momento determinado, absolutamente engañados por la propaganda y por esa maquinaria informativa, cultural, mediática, engañados por esa maquinaria, de pronto le dieron su voto a sus enemigos de clase, le dieron su voto a los representantes de las fuerzas de la explotación. Yo creo que el foro en los últimos tiempos le ha venido dando cada vez más peso al tema de lo cultural. Es muy importante que las fuerzas representadas en el foro se relacionen con los intelectuales progresistas, se relacionen con los artistas, creadores progresistas. El papel del arte en la formación de valores, el papel del arte en la defensa de determinados símbolos es muy trascendente y realmente siembra valores, siembra ideas, siembra principios.